No hay separación entre cosmos y nosotros. Este podcast es un vínculo para que juntos develemos la astrología que nos habita, seamos conscientes de ello o no. De pequeña, entre los apagones cubanos durante el llamado período especial y los cuentos de mi madre, descubrí las estrellas. Mirar al cielo se volvió una pasión nocturna. Desde entonces no dejo de observar el firmamento. He pasado de contemplarlo a sentirlo. A la edad de 18 años recibí el primer dibujo e interpretación básica de mi carta natal, confeccionado con un método muy antiguo. Se desplegaba ante mí una nueva matriz energética repleta de posibilidades. En ese instante, supe que este lenguaje simbólico y su correspondencia en nuestra psique me acompañarían para siempre. Te invito a este viaje, a que juntos tropecemos con esta herramienta ancestral que nos regala el universo. Descubramos juntos esta manera de percibir la realidad y así sentir lo que los astros susurran. Hola, bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran. Yo soy Lida Cao y les doy la bienvenida. Gracias por estar una semana más acá conmigo, hablando un poco sobre astrología y conciencia en general. Les recuerdo que pueden escuchar el podcast en todas las plataformas de podcast, incluido YouTube también, y suscribirse donde quiera que lo escuchen. Si por casualidad lo escuchas por Apple Podcasts o por Spotify, puedes pasar y dejarme un review y 5 estrellitas en Apple Podcasts y calificar el podcast en el caso de Spotify. Pueden también seguirme en mis redes sociales, @lidacao con Y, @los astros susurran y por allá comentarme cualquier cosita que tengan. Si quieren comentar algo sobre el episodio, igual me pueden dejar un comentario en YouTube y estaré pendiente. Hoy estaremos hablando sobre la energía astrológica de la semana del 4 al 10 de marzo, más específicamente sobre la energía de la luna nueva en Piscis, que es la luna nueva de este mes, que será el 10 de marzo. Comienza otra semana y con ello la posibilidad de entendernos desde un nuevo lugar, de seguir enfocados hacia nuestro propósito y nuestro bienestar. Otra semana en la cual podremos ser coherentes con nosotros mismos, abordarnos desde el amor y desde la idea que tenemos de felicidad. Creo que cuando se habla de amor o de felicidad, esos temas suelen sentirse cursi, como decimos nosotros, cheo, o ser un cliché. ¿Y saben qué? Les digo algo. Toma tiempo acercarse a la idea de lo que es amor o felicidad y a sentirse uno plenamente con esas palabras sin sentirse estigmatizado, como decía yo anteriormente, ¿no? Porque es cheo, que es un cliché. Toma tiempo acercarse a esta idea. Son palabras que oímos mucho, como otras tantas, pero ¿acaso hemos pensado sobre ellas, sobre su verdadero sentido o sobre su sentido? ¿Creemos que sabemos lo que son? Bueno, yo les dejo este interrogante. Ustedes saben que me gusta dejarle preguntitas, interrogantes para que puedan responderse y así saber dónde se encuentran con respecto a esos temas o a esas cuestiones particulares. En nuestro episodio de hoy vamos a conversar sobre la luna nueva, la energía de esta semana. Como les decía, el 10 de marzo se perfecciona una luna nueva en el grado 20 de Piscis, la cual no solamente representa una energía de comienzo, una energía en potencia, sino que es una semana ideal para terminar de disolver o diluir aquello que nos atormenta, aquellas ideas que no nos están, digamos, dejando funcionar a plenitud. Se dice que las lunas nuevas o cabezas de mes desde el calendario hebreo son similares a una semilla. Se podría sembrar intenciones. ¿Y por qué se dice que es una semilla? Porque se cree que uno puede plantar estas intenciones y germinarán durante los próximos 6 meses hasta la luna llena en el signo donde ocurre la luna nueva. Si conocen su mapa natal, su cartografía natal, lo ideal sería localizar el grado 20 de Piscis. Y si no, esta información general que aquí vamos a compartir podría también ayudarte a enfocar tu semanita. Últimamente escuchamos mucho sobre manifestar. Y también la luna nueva es un ciclo de manifestación que se abre, pudiéramos decir. Pero manifestación, ¿qué es manifestación? Yo quiero decirles que
seremos capaces de manifestar lo que somos. Somos seres manifestantes, de eso no hay duda, creadores de nuestra realidad, capaces de manifestar, de crear. En primera instancia debemos estar comprometidos con nuestro proceso para que esta energía se revele. Debemos ser merecedores de lo que vamos a manifestar o a revelar. Tu propia energía. Así que vamos a tener esto en primer lugar, que tu propia energía será lo que reveles. Si tú vibras en una frecuencia, por ponerlo de alguna manera, no vas a manifestar cosas que no estén alineados a esas frecuencias. Vas a manifestar lo que eres. Así que creo que hay un abarrotamiento en redes y por qué es que yo explico todo esto, sobre todo de temas relativos a espiritualidad. Todo está lleno de frases, de memes, de recetas, personas que se postean meditando. Cada día sale un nuevo grupo de personas que sí, reunidos meditando, conecta con aquello, con lo otro, con el despertar, con la abundancia. Hay videos incluso que me dan mucha gracia porque dicen, con este ejercicio podrás abrir tu tercer ojo. Y miren, esto es parte de la apertura tecnológica. Cada cual, por supuesto, es libre de hacer lo que quiera, de enfocarse con todo lo que resuene. Pero sucede, y es muy común, porque lo veo en amistades ya cercanas, en mi día a día, que luego de hacer mil remedios, recetas, ir a mis grupos, hacer mis meditaciones, todo tipo de terapia, tengo personas que vuelven y me dicen que se encuentran en el mismo lugar o que regresan a ellos una serie de patrones y ¿saben por qué podría ser? Porque no se ha trabajado el síntoma, porque no se ha llegado a una raíz. Estas que mencionamos anteriormente, desde luego son herramientas que bien hechas o facilitadores capacitados pueden ser un complemento a tu proceso, pueden complementar tu proceso, pero hay que desentrañar de dónde viene todo esto, cómo estás haciendo alma. Nuestro psiquismo es muy complejo, somos seres que tenemos una profundidad que es muy poco probable que un único remedio sane. Y es que a mí este término de sanar o sanación me cuesta un poco de trabajo porque yo soy de la teoría de que no estamos enfermos o rotos, sino que hay partes de nosotros que no conocemos, aún no hemos conducido por la vía del autodescubrimiento. No nos conocemos. Y conocernos es un camino de toda la vida, algo que se debe sostener en el tiempo. El término sanar también puede implicar que sea de inmediato y que probablemente eh, no sea así. En la mayoría de los casos, ese síntoma del cual hablamos retorna o va en otra dirección porque no se trabajó. Por eso esta semana lo más importante va a ser pensar en qué acciones vamos a empezar a pensar para ser capaces de manifestarla esos próximos meses. Pero ligados directamente a nuestro autoconocimiento y a intentar encontrarnos con lo que no tiene palabras. ¿Qué son las cosas que no tienen palabras? Vamos a pensar un rato, un momentico. ¿Qué son las cosas que no tienen palabras? Yo creo que no es lo que no pueda definirse, sino lo que nos viene por instinto. Dígase sensaciones, emociones. Reconocer dónde inciden en nuestro cuerpo todas esas cosas. Las cuestiones que no podemos nombrar, al menos en una primera instancia. Porque una luna nueva en Piscis se siente más que se habla. La luna nueva se forma cuando se unen Sol y Luna en un aspecto que se llama conjunción. En este caso, partir, porque se formaría en el mismo grado matemático. Esta unión se da en un mismo lugar, en un mismo grado. Entonces podríamos decir que es un buen momento para reconocer cómo nuestro yo emocional y nuestra pulsión vital o nuestra conciencia son una misma cosa. A veces observamos el zodíaco como separado.
Por ejemplo, Marte separado de Venus, Plutón de Júpiter, el Sol de la Luna. Y me gustaría recordarles que dentro de un mandala, que es un sistema, que es un círculo, un sistema circular, todo fluctúa en relación y como un todo. La astrología es una tensión constante de opuestos, porque tenemos esa distribución, pero dentro de todo ese sistema. En especial cuando hablamos de una posición lunar, no debemos olvidar su constante diálogo solar, porque el Sol es quien marca su iluminación. Visto todo esto desde el punto de vista de la Tierra. Hace poco una muchacha me preguntaba por privado en Instagram, ¿qué cosa era la luna o qué representaba la luna en la carta natal? Y ella me dijo que había leído que representaba las necesidades, que si esto era así. Y yo le dije, sí, la necesidad de conciencia, tal vez. Y primeramente habría que ver toda la carta de cada cual. Es muy determinista decir, la luna es esto, Marte es aquello, porque lo estaríamos limitando, limitando la vida tan compleja del símbolo, en este caso lunar. Por tanto, habría que indagar cada quien cómo vive su luna o todo su complejo lunar en este caso. Habría que ver cada carta natal en particular, valga la redundancia. ¿Y por qué yo les digo esto precisamente en luna nueva? Pues porque es una etapa donde el cielo está oscuro. No se ve la luna iluminada, por tanto estamos más disponibles para la introspección, para abrazar algo nuevo que empieza, pero para despedir también lo que termina. Es como aquellos momentos de silencio, son como momentos de silencio donde se puede estar desde un no ruido, digamos. La palabra silencio viene del latín silentium, pero tiene una raíz indoeuropea común que es un sei, que tiene que ver con tirar, dejar caer. Y se dice que esta raíz también está en la palabra semilla. Así que podemos explorar qué vamos a dejar caer esta luna nueva, porque a veces necesitamos dejar caer cosas para coger otras, todo a nivel muy simbólico, por supuesto. Si exploramos todas estas asociaciones de la etimología de la palabra silencio, no es solamente calma o quietud, esto de callarse, ¿no? No es lo mismo callarse que hacer un silencio, sino que cuando hacemos silencio hay algo que nace en estos momentos, algo profundo se gesta. Sería como una suerte de semilla que puede germinar. Entonces, les propongo apreciar esta semana como una semilla que germina en silencio. O podemos titularlo también El silencio que acompaña la germinación de una semilla. El caso es que la energía de este novilunio tiene profunda relación con esto. Ustedes saben que en mi vida adulta he aprendido la importancia que tiene el silencio y les digo que creo que es no solo quedarse callado o no expresarse, sino aprender a valorar nuestras palabras, a hablar solo en el momento justo, a aportar cuando se habla o a comunicarse, pero en el silencio hay algo sagrado. Como yo decía en un pasado podcast, hace ya unos años, que decía que hay una importancia en ese silencio sagrado, porque es que en el silencio uno tiene posibilidades de escucharse mejor. Yo he aprendido, por ejemplo, cómo nuestro silencio no es que responde a eso de que esa vieja creencia de que el que calla otorga, sino yo diría que el silencio a veces te valida. No se trata de callarse ante algo que debe ser, que no debe ser revelado o, o de callarse frente a cosas que quieres decir o necesitas decir en un momento, para nada, ¿no? Sino me refiero a la posibilidad de elegir a qué responder, al silencio que permite que te sientas y te contemples desde la inmensidad de tu ser, desde tu cuerpo, escuchar el latir de tu corazón, los movimientos de algunos músculos,
tu respiración, sentirte semilla, ¿no? Una semilla que está gestando algo profundo. Y es que somos eso, operamos bajo el mismo principio. Y ustedes saben cómo es el proceso de germinación de una semilla. Yo no sé si ustedes recuerdan esos ejercicios que nos mandaban con un frijol cuando estábamos, creo que en la primaria, no sé, cuando éramos chiquitos, mandaban ese ejercicio y uno podía ver cómo germinaba. Y hay un embrión que se desarrolla, ¿no? Es lo que más yo recuerdo, hasta convertirse en una planta, o sea, que pasa por sus fases. Yo recordaba más o menos, pero busqué, se los voy a leer acá, sobre las fases de una semilla. Miren qué interesante, ¿no? Hay una primera frase que es fase, que es una fecundación, la fecundación y desarrollo del embrión, o sea, una semilla que se desarrolla, estoy leyendo literal, desde una cosa que se llama anterozoide, que se sitúa en el interior de un tubo polínico de una flor. Y esta llega a un ovario, ingresando por la micropila al óvulo donde se produce la fecundación. O sea, se habla de todo un proceso. Después el óvulo se transforma en semilla y el ovario en fruto. El desarrollo de la semilla puede distinguirse en tres estados después de que se haya efectuado la polinización. Después hay una segunda que es la acumulación de reservas alimenticias, o sea que la planta, a ver, estas se fabrican en las partes verdes de la planta y son transportadas a las semillas. Que esto lo estoy leyendo por primera vez porque lo leí, pero me dio la idea. Entonces, en las semillas el material alimenticio es absorbido por el embrión y almacenado. Entonces hay una segunda fase que es la maduración. O sea, durante esta fase se seca la semilla y se separa la conexión con la planta madre, cortando el suministro de agua y formando un punto de debilidad estructural del que se puede separar fácilmente la semilla madura. O sea, en estas etapas, este embrión debe atravesar su proceso para florecer. O sea, que hay una transformación. Se gesta todo un proceso, tal como nuestra vida psíquica o como nuestra vida también biológica. Y si nos ponemos a buscar, todos los fenómenos en la naturaleza humana operan de manera similar. Y con la luna nueva en Piscis es no solo entendernos desde lo simbólico de una semilla que somos seres en constante transformación, como semillas que atraviesan un proceso hasta florecer, esas diferentes fases, ¿no? Y luego morir. Es que somos parte de ese todo. Y este universo también es parte nuestra. Y esto será lo más pisciano que va a oír en el podcast, ¿no? ¿Y en qué nos puede servir esto en nuestra vida y en nuestra cotidianidad? Bueno, conocer la naturaleza de los fenómenos es acercarnos a nuestra propia naturaleza. Lo que decía en el episodio pasado, donde les traje una masterclass sobre astrología arquetipal con una presentación. Yo invito a que la vayan a ver porque tiene una presentación visual también que la acompaña para hacer estos temas un poco más didácticos. En Spotify también la pueden ver. Pero bueno, yo decía en ese episodio que a veces somos infelices porque no nos conocemos y no estamos alineados con todo lo que podemos dar y con todo nuestro potencial. Esta luna es un periodo emergente y nosotros también somos seres emergentes. Estamos naciendo a lo nuevo una y otra vez, así que si quieren aprovechar lo que nos propone esta lunación, vamos a organizarnos desde un nuevo orden y pensar cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos y a través de ello brindar un servicio a otros, porque estamos hablando de nosotros mismos. Sí, por supuesto que es importante. Y siempre lo digo también, es importante conocernos, indagar en nuestro propio propósito, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Sino compartirlo con otros, brindar un servicio o aquello que sea lo que sea que hagamos profesionalmente, por ejemplo, verlo, como yo decía, creo que fue en el episodio del lunes pasado, verlo ampliamente, verlo desde el amor, verlo desde la conciencia. Creo que es buena época para organizarnos desde un nuevo orden y pensar
cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos y a través de ello brindar un servicio a otros. Entonces, queda claro que el silencio nos puede conectar con nosotros mismos, pero también nos puede aclarar qué incorporar o qué soltar. Esta luna en Piscis está regida por Júpiter y Neptuno. Júpiter se une a Urano en Tauro, Saturno también está en Piscis, donde hace sextil. Y así toda la trama de la carta de esta lunación nos habla de una apertura y de un encuentro con lo sutil, con entender que hay estructuras sólidas que se hacen de sueños. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto el caso de personas que han revolucionado el mundo con sus sueños? Pero si se ponen a buscar, no solo en el terreno del arte, en la tecnología, perdón, perdón, es que estoy saliendo de un flu y todavía me quedó un poco de tos. Decía que si se ponen a buscar, no solo en el terreno del arte, sino en la tecnología y en todas las esferas, los cambios importantes han partido del sueño de alguien, no del sueño de quedarse dormido, que también. Siempre les comento sobre la importancia que tienen esos sueños, ¿no? Cuando dormimos. Y a propósito, voy a hacer un paréntesis acá, al propósito de esta lunación, yo les recomiendo que empiecen a hacer un diario de sueños, o sea, pueden antes de dormir poner al lado de su cama una pluma, una agenda, donde al día siguiente puedan anotar las impresiones de los sueños, los más que apenas se levanten, no tienen que demorarse mucho rato en ello, sino unos minutos anotan el sueño a detalle, pero traten de que sea conciso, ¿no? Porque cuando nos acabamos de despertar, se nos quedan más esas impresiones que después durante el día vamos olvidando los sueños. Y los sueños siempre nos traen algo. Pero bueno, em, yo estaba hablando de los otros tipos de sueños, no del sueño cuando dormimos. Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto el caso de personas que han revolucionado el mundo con sus sueños, como yo les decía? Si se ponen a buscar en todos los terrenos, siempre hay alguien que ha tomado este deseo de lograr algo que les haga feliz, que serían los sueños, ¿no? Y lo han reconocido a nivel de instinto y lo han podido posteriormente materializar. Yo ayer ponía un post en mi Instagram con una foto y hacía una pequeña reflexión, decía yo que dominguera, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero los domingos para mí son días que no sé, me traen como una especie de descanso, ¿no? Y son días como que a veces uno no tiene deseo de hacer nada y en ese descansar y en ese interín, a veces yo reflexiono, ¿no? Sobre algunas cosas y me pongo a pintar, ¿saben? Que ahora comencé con lo de la arteterapia, si me siguen por Instagram sobre todo, trato de dibujar todos los días, lo más que pueda, y se me ha abierto un mundo ahí, pero bueno, volviendo a la reflexión, yo comentaba que yo veía como una tendencia que uno no nombra las cosas por su nombre. Hay como un regodearse, como irse por las ramas. Y a la gente a veces, queriendo dar una opinión, tratan de ser como neutros, ¿no? Y, y yo creo que eso tiene que ver con ser libre, que a veces nos cuesta ser libres. Cuando yo hablo de libre, lo digo internamente, tratar de liberarnos de todos los condicionamientos. Y si nosotros tenemos una postura frente a algo, decirla, sin más. Y les digo que desde el punto de vista terapéutico es muy bueno que uno pueda exteriorizar todo lo que uno siente, hacer contacto con el sentimiento y no dejarse guardar las cosas. Ver y apreciar las cosas, pero también tomar una postura y decirlo claramente. Yo veo que a veces hay como, no sé, muchas cosas que se justifican, ¿no? Como, no, no, es que hay que estar bien con todo el mundo. Si digo esto, otro sector no va a estar de acuerdo. Y les digo que no se trata la vida de estar bien con todo el mundo, sino en paz con nosotros mismos. ¿Y cómo vamos a tener paz con nosotros mismos si estamos
ocultando nuestras posturas, estamos regodeándonos, ¿no? Eso es el primer engaño con nosotros mismos, en primer lugar, porque desde luego el otro no lo va a saber. Uno puede darse cuenta y tal, pero en realidad es asunto del otro el que está obrando así. Entonces era una pequeña reflexión y un consejo también. Decía sobre esta lunación, estaba yo pensando cómo también poder hablar un poco de ella, porque creo que todas estas cosas piscianas, mientras más se tratan de definir, uno más se aleja de todo esto, porque tiene que ver con un ciclo de profundidad, ¿no? Y por eso yo decía el silencio, porque en el silencio tal vez podamos acercarnos un poco más a esa energía, a lo que es sentir, operar como desde otra lógica, o al menos intentarlo, ¿no? Yo recordaba, como al principio estábamos hablando de lo que era amor, de lo que era felicidad, yo le puse esas interrogantes. Estaba acordándome, ¿no? Pensando en cómo podría ejemplificar un poco esta energía, acordándome de un tema de Fito Páez, que yo hace mucho tiempo no oigo Fito Páez ni nada, porque no sé si a ustedes les pasa, pero hay autores que a veces uno lee o músicos que alguna vez uno escucha y luego con el decursar del tiempo ya uno como que no va resonando mucho. Pero bueno, son cosas que uno ha escuchado y tal. Y hay un tema de Fito Páez que se llama El amor después del amor, que tiene que ver un poco con lo pisciano, ¿no? Con qué está después del amor. Que yo creo que es el verdadero amor, porque yo creo que el verdadero amor está después del amor. Es una cosa muy pisciana, ya dicha desde mi casa 5 que es donde tengo a Piscis. De hecho, eh, una historia bien personal y es que a mí lo pisciano siempre me ha traído ese amor después del amor. Porque en una época Piscis conocí a mi esposo y tengo a mi niño, que es Piscis también. Así que imagínense si esto no es el amor real, que es una cosa inexplicable. Mi niño Zen, por ejemplo, que hoy 4 de marzo está de cumpleaños, cumple 14 años. Yo soy mamá de un adolescente. Casi nunca hablo de eso en mis redes ni nada. Nosotros, su papá y yo, siempre eh, decidimos no mostrar al niño en redes y creo que es parte de nuestra vida más personal, ¿no? Lo sagrado, ¿no? Lo sagrado que se mantiene en silencio. Todo muy pisciano, como decíamos en este episodio, porque eso es para nosotros el zen sagrado. Por eso no lo mostramos tanto. Ya él va a ir saliendo, ¿no? A medida que crezca, porque ya él está más grande y tal. Pero él entiende perfectamente todo esto y mientras no sea su deseo, todo estará bien. Que yo creo que lo sagrado se guarda para uno, o para los que nos aman y para los que nosotros amamos. Es esa conciencia del silencio, lo sagrado. Pues sí, mi hijo Piscis, hoy está de cumpleaños, ya cumple 14 años y un día como hoy también fui yo mamá. Así que fíjense si es el amor después del amor. Que lo que queda después del amor es el verdadero amor, porque yo creo que eso es una palabra que no tiene explicación y un sentimiento, eso, un sentimiento, algo que hay que sentir, como lo pisciano, como la energía de esta luna. Por eso yo le voy poniendo toda esta trama, les voy hablando para que ustedes vean y sientan a través de mis palabras esta energía, a través de las historias que le cuento, a través de las experiencias. Voy a leer el grado sabiano, donde ocurre la lunación, que es en el grado 20 de Piscis. Les recuerdo que los grados sabianos son unas interpretaciones muy simbólicas de cada uno de los 360 grados del zodíaco y se hicieron a través de una canalización de una persona. Y el grado 20, que es donde va a ocurrir esta lunación, la imagen que se le reveló a esta persona era la de una mesa puesta para una cena. Esa es la imagen de esta lunación, o sea, del grado donde ocurrirá esta lunación. Y dice, una indicación de que al final y en el momento apropiado
Las necesidades del individuo serán atendidas por aquellos a quienes están vinculados por medio de una red de energías espirituales o biológicas. ¡Wow! Mira, ustedes saben algo. Yo eh, leo estos grados sabianos luego de que pienso y hago mis notas sobre las lunas, que es casi siempre donde yo lo digo, donde hablo de los grados sabianos. Y yo no había leído esto. Lo he leído acá por primera vez. Casi siempre al final es que veo el grado y lo que dice la interpretación. Y fíjense que estábamos hablando de una red de energías. O sea, yo le estaba comentando de mi red de energía de amor pisciana, de que mi esposo nos conocimos en una temporada Piscis, después mi hijo nació Piscis igual, como yo tenía Piscis, ¿no? En mi casa 5 y que tiene que ver con esto, ¿no? Con esto del amor. Y aquí te habla de esta mesa. Voy a leer otra notica que hay acá en el libro y dice, el elemento significativo de esa escena no es solo la comida, sino el hecho de que es una comida por la noche. Hablando en términos de simbología tradicional, tras una larga cadena de existencias personales, el alma vuelve a su morada espiritual, al fin del día de manifestación. Es que habla de todo lo que hemos comentado aquí. Allí se encuentra con aquello que renueva y mantiene ampliamente la felicidad de un más allá de la existencia experimentada, siempre y cuando todo ha ido bien. Wow, yo no había leído esto, lo estoy leyendo por primera vez aquí. Más allá de la experiencia. Aquí ve que hay más allá de la experiencia. Lo que yo les decía, esto del el amor después del amor, ¿no? Como metáfora. Así que bueno, nada, yo creo que también es eso. Ahí se habla del alimento, ves qué es lo que estamos consumiendo. Hace poco yo hablaba con una muchacha que es oyente de este podcast. Se llama Diana. Diana, si me estás escuchando, saludos. Y ella me estaba hablando del podcast y me estaba diciendo que a ella le encantaría hacer un podcast y ella es médico, pero también aquí es especialista de la piel y todo esto. Y me decía que a veces se desmotivaba porque había tanta información que no era correcta en las redes, había tanto abarrotamiento. Y yo le dije a ella algo que no se me olvida porque yo diciéndoselo es algo que yo he reflexionado y es por eso que hago este podcast. Yo le dije, mira, si tú piensas eso, mi recomendación es que hagas el contenido que a ti te gustaría escuchar o que a ti te gustaría ver. Es así de sencillo. Hazlo, porque si tú no lo haces, no lo va a hacer nadie. Por lo menos de esa manera. Hazlo y experiméntalo. Así que bueno, eh, ustedes saben ya, para cerrar, que yo he aprendido a lo largo de mis años que ya no son tan pocos, que la mejor manera, no solo de abrir un ciclo, sino de vivir la vida, es con amor. Esto les puede resultar nuevamente cheo, cursi, pero es lo que tengo que decirles luego de vivir la vida desde muchísimas aristas y de ser desde la más rebelde, acuarioscopiana total, que es la única vía, al menos la única que nos retornará igual o nos dará más paz. Les mando un abrazo grande. No olviden suscribirse al podcast desde donde lo escuchen y nos vemos el viernes en otro espacio de conversaciones. Les recomiendo revisitar los episodios anteriores. Tenemos 60 y pico de episodios del podcast desde que empezamos en el año 2021, luego de nuestro receso todo el año pasado. Pero vayan y revisiten los episodios anteriores. Me pueden contactar en mis redes sociales @lidacao con y @los astros susurran y suscríbanse al podcast, califíquenlo en Apple Podcast, denle 5 estrellitas eh, y un review y también en Spotify y en YouTube. Un abrazo grande.